Nunca pensé que una pregunta tan simple podría arruinar mi vida, pero aquí estoy, 6 meses después de mudarme de ese maldito edificio, y todavía no puedo dormir sin todas las luces encendidas. Mi nombre es Daniel, tengo 28 años, y lo que voy a contarles es completamente real. Cada detalle, cada momento de terror, cada segundo de esa pesadilla que viví en el apartamento 301 del edificio San Martín, todo comenzó en marzo de este año. Acababa de conseguir un trabajo como diseñador gráfico freelance y necesitaba un lugar tranquilo para vivir y trabajar. El apartamento 301 parecía perfecto. 2 habitaciones, mucha luz natural, un precio increíblemente bajo para estar en pleno centro de la ciudad. Cuando le pregunté al administrador del edificio, el señor Romero, por qué el alquiler era tan accesible, él simplemente se encogió de hombros y dijo que el propietario quería un inquilino rápido. Debí haberlo tomado como una señal de advertencia. Los lugares perfectos siempre tienen un precio oculto. Me mudé un viernes por la tarde. El edificio tenía esa estética de los años 70 que tanto me gustaba. Pasillos amplios con azulejos ajedrezados, ventanas altas con marcos de madera y una escalera de mármol que serpenteaba hacia los pisos superiores. Mi apartamento estaba en el tercer piso, justo debajo del ático. El señor Romero me ayudó con algunas cajas y me comentó casualmente que arriba vivía un matrimonio de ancianos muy tranquilo. Ni siquiera los vas a escuchar, dijo con una sonrisa que ahora, retrospectivamente, me parece forzada. Los primeros 2 días fueron maravillosos. Armé mi estación de trabajo junto a la ventana que daba a la calle, desempaqué mis cosas y comencé a sentirme realmente en casa. El vecindario era perfecto. Cafeterías a la vuelta de la esquina, un supermercado a 2 cuadras, y el tipo de silencio urbano que necesitas cuando trabajas desde casa. Durante esos 2 días, no escuché absolutamente nada del apartamento de arriba, ni pasos, ni voces, ni siquiera el sonido de una televisión. El señor Romero tenía razón, eran vecinos silenciosos. El domingo por la noche, alrededor de las 7:30, estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a una pareja de ancianos parados en el pasillo. Él era alto y delgado, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás. Ella era pequeña y encorvada, con un suéter de lana rosa a pesar del calor. Ambos tenían esa palidez característica de las personas que no salen mucho al sol. Abrí la puerta con una sonrisa amable. «Buenas noches», dije. Ellos me miraron fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. Sus ojos eran extraños, como si miraran a través de mí en lugar de mirarme directamente. Luego, la anciana habló con una voz sorprendentemente clara y monótona. «¿Has visto a nuestro gato negro?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Su gato? No, lo siento. No he visto ningún gato. Acabo de mudarme hace 2 días. El anciano inclinó levemente la cabeza. Es negro, completamente negro. Se llama Sombra. Entiendo, respondí, tratando de ser cortés. Si lo veo, les avisaré de inmediato. ¿Viven arriba? No respondieron a mi pregunta. Simplemente se quedaron mirándome con esa expresión vacía. La incomodidad comenzó a trepar por mi columna vertebral como una araña. Después de lo que pareció una eternidad, ambos asintieron al mismo tiempo, dieron media vuelta y se dirigieron hacia las escaleras sin decir una palabra más. Cerré la puerta y me quedé ahí parado, tratando de procesar lo extraño de ese encuentro. Había algo profundamente perturbador en la forma en que me habían mirado, en el tono robótico de sus voces, pero me convencí de que simplemente estaban preocupados por su mascota perdida. Los gatos se escapan todo el tiempo. Era completamente normal. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté con un sonido. Era un arrastrarse pesado, como si alguien estuviera moviendo muebles en el piso de arriba. Arrastrar, pausa, arrastrar, pausa. El patrón se repitió durante casi 20 minutos. Me pareció extraño que una pareja de ancianos estuviera reorganizando muebles a las 3 de la mañana, pero estaba demasiado cansado para preocuparme. Me puse una almohada sobre la cabeza y volví a dormir. La semana siguiente transcurrió con normalidad. Trabajé en varios proyectos. Salí a correr por las mañanas, exploré el vecindario. Los sonidos nocturnos del apartamento de arriba continuaron. Ese arrastrar de muebles, ocasionalmente algunos golpes sordos,
pero nada lo suficientemente fuerte como para ser realmente molesto. Lo atribuía a los hábitos excéntricos de personas mayores. El jueves por la noche, exactamente a las 19:37, lo sé porque miré mi reloj. El timbre sonó nuevamente. Cuando abrí la puerta, la misma pareja de ancianos estaba ahí, en las mismas posiciones exactas que la primera vez. El mismo suéter rosa en ella, la misma camisa blanca en él. ¿Has visto a nuestro gato negro?, preguntó ella con la misma entonación exacta que la semana anterior. No, lo siento, respondí, sintiendo un ligero escalofrío. ¿Todavía no lo han encontrado? No hubo respuesta, solo esa mirada vacía. Se llama Sombra, agregó el anciano, con las mismas palabras que había usado antes. Sí, lo recuerdo, dije, mi paciencia comenzando a agotarse. Les prometí que les avisaría si lo veo. Nuevamente, sin decir más, ambos dieron media vuelta y se fueron hacia las escaleras. Esta vez observé cómo subían. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos. No conversaban entre ellos. Simplemente subían en silencio perfecto. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Había algo definitivamente extraño en estos vecinos. La forma en que repetían la misma pregunta, las mismas palabras, como si estuvieran leyendo de un guión. Decidí que si volvían, les pediría cortésmente que dejaran de molestarme, pero no tuve que esperar mucho. El viernes, a las 19:37 exactas, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, antes de abrir, respiré profundo y preparé una respuesta firme pero educada. Abrí la puerta y ahí estaban ellos, idénticos a las veces anteriores. ¿Has visto a nuestro gato negro? Miren, comencé, tratando de mantener la calma. Ya les he dicho que no he visto a su gato. Si esto continúa, voy a tener que hablar con el administrador porque es negro, completamente negro, interrumpió el anciano. Se llama Sombra, añadió ella. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. Ambos sonrieron, pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, mostrando demasiados dientes. Sus ojos permanecieron completamente vacíos, mientras sus bocas se estiraban en esa horrible parodia de alegría. Cerré la puerta de golpe, con el corazón martilleando en mi pecho. Escuché sus pasos alejándose lentamente por el pasillo. Ese mismo caminar mecánico y rígido. Me quedé con la espalda contra la puerta durante varios minutos, tratando de calmar mi respiración. Esa noche no pude trabajar. Cada ruido del edificio me ponía en alerta. Los sonidos del apartamento de arriba eran más fuertes que nunca. No solo el arrastrar de muebles, sino también algo que sonaba como arañazos. Largos arañazos que recorrían el techo de mi habitación de un extremo a otro. Al día siguiente, sábado por la mañana, bajé a la oficina del administrador. El señor Romero estaba organizando algunos papeles cuando entré. Buenos días. Daniel, me saludó con su habitual amabilidad. ¿Cómo va todo en el 321? Bien, mayormente, respondí, tratando de sonar casual. Oiga, ¿me puede hablar un poco sobre los vecinos de arriba? La pareja de ancianos. La expresión del señor Romero cambió instantáneamente. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos evitaron los míos. Los del 401 son gente tranquila. Han vivido ahí muchos años. Es que han estado tocando mi puerta varias veces preguntando por un gato perdido, expliqué. Y hay algunos ruidos extraños por las noches. Ruidos, me interrumpió, su voz repentinamente tensa. Mira, Daniel, los edificios antiguos hacen ruido. Las tuberías, la madera que se asienta, es completamente normal. No, estos ruidos son diferentes, como si arrastraran muebles pesados a las 3 de la madrugada. Y los ancianos, ellos son personas mayores que extrañan a su mascota, cortó el señor Romero con un tono que no admitía discusión. Te recomendaría que fueras paciente con ellos. Han pasado por mucho. ¿Qué quiere decir con eso? El administrador se puso de pie, indicando claramente que la conversación había terminado. Nada en particular, solo sé comprensivo. ¿De acuerdo? Son buenos inquilinos. Los mejores que he tenido, de hecho. Nunca un problema en todos estos años. Había algo en la forma en que lo dijo, una urgencia apenas contenida, que me hizo sentir aún más incómodo. ¿Cuántos años exactamente? Muchos, respondió vagamente ya moviéndose hacia la puerta para escoltarme fuera. Ahora, si me disculpas, tengo mucho trabajo que hacer. Regresé a mi apartamento con más preguntas que respuestas.
¿Por qué el señor Romero se había puesto tan defensivo? ¿Qué habían pasado estos ancianos? Y lo más importante, ¿por qué sentía que me estaban ocultando algo? Esa tarde, decidí investigar por mi cuenta. No había visto nunca a los ancianos salir del edificio, lo cual era extraño considerando que supuestamente estaban buscando a su gato perdido. No había carteles de "se busca gato" en el vecindario. No parecían estar preguntando a otros vecinos, solo a mí. Solo esa misma pregunta, una y otra vez. Alrededor de las 5 de la tarde, estaba en mi computadora trabajando cuando algo en mi visión periférica llamó mi atención. Un movimiento rápido y oscuro que pasó por la puerta de mi habitación. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nada ahí. Me levanté y revisé todo el apartamento. Todas las ventanas estaban cerradas. Todas las puertas estaban cerradas. No había forma de que un gato pudiera haber entrado. «Estás estresado», me dije en voz alta, tratando de calmarme. «Solo estás dejando que esta situación te afecte». Pero entonces lo vi de nuevo. Esta vez estaba seguro. Una sombra felina, completamente negra, se deslizó por debajo de la mesa de la cocina. Me acerqué rápidamente, agachándome para mirar debajo de la mesa. Nada, absolutamente nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Revisé cada rincón de mi apartamento, detrás de los muebles, dentro de los armarios, debajo de la cama. No había ningún gato, pero había visto algo. Estaba seguro de ello. A las 19:37, como un reloj macabro, el timbre sonó. Esta vez no quería abrir. Me quedé en el sofá, completamente inmóvil, esperando que se fueran. El timbre sonó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada timbrazo era idéntico en duración y volumen, como si alguien estuviera presionando el botón con precisión robótica. Finalmente, después del 10º timbrazo, no pude soportarlo más. Me levanté y abrí la puerta de golpe. «¿Qué quieren?», pregunté con más brusquedad de la que pretendía. Ahí estaban, inmóviles como estatuas. «¿Has visto a nuestro gato negro?». «No, no he visto a su maldito gato», exploté. «Dejen de tocar mi puerta. Si vuelven a molestarme, llamaré a la policía». La anciana parpadeó lentamente, como un reptil. «Es negro, completamente negro. Se llama Sombra», añadió el anciano. «¿Me están escuchando?», grité, mi frustración alcanzando su punto máximo. «Les he dicho que no lo he visto». Y entonces, por primera vez, cambiaron su rutina. Ambos inclinaron ligeramente la cabeza al mismo tiempo, en el mismo ángulo exacto, como marionetas controladas por los mismos hilos. «Pero lo verás», susurraron al unísono, sus voces mezclándose en una armonía antinatural. «Todos lo ven eventualmente». Antes de que pudiera responder, se dieron vuelta y subieron las escaleras con ese mismo movimiento mecánico. Sus palabras resonaron en mi mente durante el resto de la noche. «Todos lo ven eventualmente». ¿Qué diablo significaba eso? Esa noche, los sonidos en el apartamento de arriba fueron peores que nunca. El arrastrar de muebles se había convertido en algo más violento, como si estuvieran golpeando las paredes. Y los arañazos eran constantes ahora, largos, profundos, corriendo por las paredes compartidas entre nuestros apartamentos. Podía escucharlos en la sala, en el dormitorio, incluso en el baño. Era como si algo grande estuviera raspando sus garras contra cada superficie del apartamento de arriba. Llamé al señor Romero a las 2 de la madrugada. «Tiene que hacer algo con respecto a los ruidos», le dije, mi voz temblorosa por la falta de sueño y el miedo creciente. «No puedo dormir. Suena como si estuvieran destruyendo el lugar». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Luego, con voz cansada, respondió: «Daniel, los del 401 están durmiendo. No hacen ruido». «¿Qué? Claro que lo hacen. Puedo escucharlos ahora mismo». «Deben ser las tuberías», insistió. «O tal vez ratas en las paredes. Llamaré al exterminador mañana». «No son ratas, son ellos, yo. Buenas noches». Daniel cortó la llamada. Me quedé sentado en la oscuridad de mi sala, escuchando esos terribles arañazos continuar. El señor Romero me había mentido, o estaba en negación, o algo mucho peor estaba sucediendo aquí. Al día siguiente, domingo, decidí que necesitaba hablar con otros residentes del edificio. Si los ancianos estaban molestando solo a mí, eso era una cosa, pero si estaban haciendo lo mismo con otros, necesitaba saberlo. Pasé la tarde tocando puertas.
el 201. Directamente debajo de mí estaba ocupado por una mujer de unos 40 años llamada Patricia. Cuando le pregunté sobre los vecinos del cuarto piso, su rostro se puso pálido. «Los ancianos», dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia las escaleras. «¿Te han preguntado sobre el gato?» «Sí», respondí, sintiendo un alivio extraño al saber que no era el único. «¿A ti también?» Ella asintió. «Cuando me mudé hace 2 años, las primeras semanas fueron intensas. Venían todos los días. Y luego dejaron de venir a mi puerta», dijo, pero había algo en su voz que sugería que eso no era necesariamente algo bueno. «Mira, Daniel, te voy a dar un consejo. Nunca les digas que has visto el gato. Nunca cambies tu respuesta, siempre di que no, sin importar qué». «¿Por qué? ¿Qué pasa si digo que sí?» Patricia negó con la cabeza. «Solo, no lo hagas. Y si empiezas a ver cosas, sombras, movimientos extraños, ignóralas. No les prestes atención. ¿Ya les has visto? ¿Las sombras?» Ella no respondió. Simplemente cerró la puerta. Toqué en otros apartamentos. El 102, el 202, el 302. Todos me dieron respuestas similares. Evasivas, advertencias veladas y una obvia incomodidad cuando mencionaba a los ancianos del 401. Era como si todo el edificio compartiera un secreto que nadie quería decirme directamente. Finalmente, en el 105, encontré a alguien dispuesto a hablar. Era un hombre mayor llamado Esteban, que había vivido en el edificio desde su construcción en 1978. «Los del 401», dijo, invitándome a pasar a su apartamento lleno de libros y fotografías antiguas. «Esos pobres diablos han estado atrapados en ese bucle durante más de una década». «¿Bucle? ¿De qué está hablando?» Esteban suspiró y se sirvió un vaso de whisky. No me ofreció uno. «Hubo un incidente, hace unos 15 años, tal vez más. Tenían un gato negro llamado Sombra. Era su bebé, ¿entiendes? No tuvieron hijos, así que ese gato era todo para ellos». «¿Qué pasó?» «El gato se cayó desde el balcón del 4º piso», continuó, su voz baja y grave. 4 pisos directo al concreto. Naturalmente pensamos que había muerto, pero 3 días después el maldito animal apareció en su puerta maullando para entrar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sobrevivió a la caída? Eso es lo que ellos creyeron al principio», dijo Esteban, tomando un largo trago de su bebida. «Pero había algo diferente en ese gato. No se movía igual, no maullaba igual. Algunos de nosotros jurábamos que ni siquiera se veía igual, aunque era imposible estar seguros. Era solo un gato negro, después de todo». «¿Y qué sucedió después?» «Los ancianos comenzaron a actuar extraño. Empezaron a preguntarle a todo el mundo si habían visto al gato, incluso cuando el animal estaba claramente dentro de su apartamento. Podías escucharlo moverse por ahí, rascar las paredes, pero ellos seguían preguntando, como si estuvieran buscando algo que no podían encontrar». «No entiendo», admití. «Yo tampoco», dijo Esteban. Pero luego un veterinario del edificio, jubilado, el viejo Martínez del 203, subió para revisar al gato porque los ancianos insistían en que algo estaba mal. Cuando bajó, estaba blanco como el papel. Se mudó una semana después. Nunca nos dijo exactamente qué vio, pero antes de irse, me dijo algo. Lo que regresó no era el gato, y en el fondo ellos lo saben. Me quedé en silencio, procesando esta información. «¿Dónde está el gato ahora?» «No lo sé», respondió Esteban. «Nadie lo ha visto en años, pero ellos siguen buscándolo, siguen preguntando. Y aquí está la parte que tienes que entender, muchacho. Nunca les digas que lo has visto. No importa lo que veas en tu apartamento, las sombras, los movimientos. Siempre di que no. ¿Por qué? ¿Qué pasa si digo que sí?» Esteban me miró con ojos cansados y tristes. «Conozco a 3 personas que cometieron ese error. Todos se mudaron en menos de un mes. No sé exactamente qué les pasó, pero uno de ellos, un tipo joven como tú, terminó en el hospital psiquiátrico. Seguía gritando sobre algo que lo perseguía, algo con demasiadas patas para ser un gato. Sentí que la habitación se enfriaba varios grados. ¿Y qué hay de los ancianos? ¿Siguen viviendo arriba?» «Oficialmente sí, pero honestamente, hijo, no estoy seguro de que estén realmente viviendo en el sentido que tú y yo entendemos la palabra». Regresé a mi apartamento con la cabeza dando vueltas. La historia de Esteban tenía que ser una exageración.
Tal vez una leyenda urbana que los residentes antiguos usaban para asustar a los nuevos inquilinos. Pero no podía negar lo que yo mismo había experimentado: las visitas repetitivas, las sombras, los sonidos imposibles. Esa noche, decidí hacer algo arriesgado. A las 2 a.m., cuando los arañazos en las paredes eran más fuertes, subí silenciosamente al cuarto piso. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por una luz de emergencia que parpadeaba intermitentemente. La puerta del apartamento 401 estaba al final del corredor. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Cuando llegué a la puerta, presioné mi oído contra ella, tratando de escuchar qué estaba causando esos terribles sonidos. Al principio, solo silencio. Luego, muy suave, escuché movimiento. No era el sonido de pasos humanos, era algo más, fluido, como si algo grande se arrastrara por el suelo. Y luego los arañazos, tan cerca de la puerta que di un salto hacia atrás. Algo estaba dentro de ese apartamento, algo que definitivamente no eran dos ancianos frágiles. Y entonces, mientras miraba fijamente la puerta, vi algo que me hizo contener el aliento. Debajo de la puerta, en el pequeño espacio entre la madera y el suelo, apareció una sombra. Se movía de lado a lado, como si algo estuviera oliendo del otro lado. Una sombra con forma vagamente felina, pero demasiado grande, demasiado incorrecta. Retrocedí lentamente, sin atreverme a hacer ruido. Llegué a las escaleras y bajé corriendo, encerrándome en mi apartamento con todas las cerraduras echadas. No dormí esa noche, ni la siguiente. Comencé a beber café en exceso, a saltar ante cualquier ruido. Mis proyectos de trabajo se acumulaban sin terminar. Mis amigos llamaban, preocupados, pero no podía explicarles lo que estaba pasando sin sonar completamente loco. Durante las siguientes semanas, las visitas de los ancianos se intensificaron. Ahora venían no solo a las 19:37, sino también a las 14:00, a las 22:15, a las 3:33 de la madrugada. Siempre la misma pregunta, siempre la misma expresión vacía. Dejé de abrir la puerta, pero eso no los detenía. Podía escucharlos del otro lado, esperando en el pasillo durante horas. Las sombras en mi apartamento también se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo destellos en mi visión periférica, ahora las veía completamente. Una forma felina negra que se paseaba por mi sala, que saltaba sobre mis muebles, que se sentaba en las esquinas observándome con ojos que no podía ver pero que sentía clavados en mí. Una noche, desesperado y exhausto, cometí el error que todos me habían advertido que no cometiera. Cuando los ancianos tocaron mi puerta a las 19:37, abrí. Antes de que pudieran hacer su pregunta, dije, sí, he visto a su gato. El efecto fue inmediato y aterrador. Ambos ancianos se enderezaron, sus ojos muertos súbitamente enfocándose con una intensidad que me hizo retroceder. Sus bocas se abrieron en sonrisas amplias, mostrando dientes que parecían demasiado afilados, demasiado numerosos. ¿Dónde?, preguntaron al unísono, sus voces entrelazándose en una armonía que no era del todo humana. Yo, dentro de mi apartamento, respondí, mi voz temblorosa. Lo vi esta mañana. Las sonrisas se ensancharon aún más, estirando sus rostros de maneras que la piel humana no debería permitir. ¿Podemos entrar?, preguntaron. ¿Podemos entrar y buscarlo? No, dije rápidamente, mi instinto de supervivencia finalmente activándose. No, yo lo buscaré. Si lo encuentro, se los traeré. Durante un largo momento, simplemente me miraron con esas sonrisas horribles. Luego, lentamente, asintieron y se alejaron. Pero esta vez no subieron las escaleras hacia su apartamento. Simplemente se quedaron al final del pasillo, mirando hacia mi puerta. Cerré y eché todos los cerrojos. Mi respiración era errática, mis manos temblaban. ¿Qué había hecho? La respuesta llegó esa misma noche. A medianoche los arañazos comenzaron, pero ya no estaban en el techo. Estaban en mis paredes, en todas mis paredes. El sonido rodeaba completamente mi apartamento, como si algo estuviera corriendo alrededor del perímetro, arañando mientras iba. Me refugié en el centro de mi sala, tratando de mantener la mayor distancia posible de cualquier pared, pero los arañazos se hicieron más fuertes, más frenéticos. La pintura comenzó a descascararse en algunos lugares. Podía ver las marcas formándose, largas hendiduras que se excavaban en el yeso.
Y entonces los vi, saliendo de las grietas en las paredes, de las sombras en las esquinas, desde debajo de los muebles. No eran uno, sino múltiples. Docenas de formas felinas negras, todas idénticas, todas moviéndose con ese movimiento fluido y antinatural. No eran sombras, eran algo más sólido, pero no del todo real, como si fueran proyecciones de algo que existía en un lugar entre dimensiones. Algo que no debería existir en nuestro mundo, pero que había encontrado una grieta para colarse. Los gatos comenzaron a rodearme, caminando en círculos. No hacían sonido alguno, ni maullidos ni ronroneos, solo ese horrible raspar de sus garras contra el suelo de madera. Y sus ojos. Cuando finalmente pude ver sus ojos, deseé no haberlo hecho. Eran vacíos, completamente negros, como pozos sin fondo que amenazaban con tragarte si los mirabas demasiado tiempo. Grité. No me importaba despertar a los vecinos. Necesitaba que alguien, cualquiera, viniera y viera esto, validara que no me estaba volviendo loco, pero mi voz parecía ser absorbida por esas formas oscuras, como si el sonido mismo fuera devorado antes de poder escapar de la habitación. Los gatos comenzaron a acercarse más, sus círculos haciéndose más pequeños. Podía sentir un frío emanando de ellos, un frío que iba más allá de lo físico. Era como si estuvieran drenando algo de mí, algo esencial. Entonces todos a la vez se detuvieron. Sus cabezas giraron hacia mi puerta principal, y escuché la voz de la anciana desde el pasillo. «Déjanos entrar, déjanos buscar a nuestro gato». Los gatos sombra comenzaron a moverse hacia la puerta, como atraídos por la voz. Se deslizaban bajo el espacio entre la puerta y el suelo, filtrándose a través de las grietas en el marco. Uno por uno, desaparecieron en el pasillo. Me quedé allí, temblando, durante toda la noche. Al amanecer, finalmente me atreví a acercarme a la puerta. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Los ancianos se habían ido, pero en el suelo, justo frente a mi puerta, había marcas de arañazos profundas en la madera, y en la pared opuesta del pasillo, escritas con algo que parecía pintura negra pero que sabía que no lo era, estaban las palabras: «Encontramos a Sombra, viene a casa». Llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. Llamé a mis padres, pero no pude explicarles lo que estaba pasando. ¿Cómo podría? Sonaba como la historia de alguien que había perdido completamente la cordura. Pasé el día investigando en internet. Busqué historias similares, foros paranormales, cualquier cosa que pudiera darme una explicación o, mejor aún, una solución. Encontré docenas de historias sobre encuentros con gatos negros, sobre mascotas que regresaban cambiadas, sobre entidades que tomaban formas familiares, pero nada que coincidiera exactamente con mi situación. Entonces encontré un artículo archivado de un periódico local de 2010. Era breve, casi insignificante, enterrado en la sección de noticias del vecindario. El titular decía: «Tragedia en edificio San Martín. Gato cae desde cuarto piso». El artículo mencionaba a los propietarios, Carlos y María Sandoval, residentes del apartamento 401. Describía cómo su gato de 11 años, Sombra, había caído desde el balcón una tarde de julio. Los testigos confirmaron que el animal había impactado contra el pavimento y que no había sobrevivido. El cuerpo había sido llevado por control animal, pero ahí estaba la parte inquietante. 3 días después del incidente, había una pequeña nota de seguimiento. Residentes del edificio San Martín reportan que el gato dado por muerto ha regresado a casa de sus propietarios. Aunque es inusual, casos de animales que sobreviven a caídas de gran altura han sido documentados. Los Sandoval se niegan a comentar. Seguí buscando. Encontré una discusión en un foro local de hace 8 años. Un usuario anónimo había publicado: ¿alguien sabe qué pasó con los ancianos del edificio San Martín en la calle Bolívar? Los vi hace un mes y se veían mal, como si no hubieran dormido en años. Y siguen preguntando por ese maldito gato aunque nunca lo sacan a pasear. Las respuestas eran variadas. Algunos decían que los ancianos habían perdido la razón por la edad. Otros mencionaban que sus familiares habían tratado de internarlos en un hogar de ancianos, pero que ellos se negaban a abandonar el apartamento. Y un comentario en particular me heló la sangre. Mi tía trabajó como enfermera para ellos hace unos años. Duró una semana. Dijo que había algo en ese apartamento, algo que se movía en las sombras cuando no lo mirabas directamente, y que el gato,
El gato que tenían no era un gato real. Busqué más información sobre la enfermera, pero el rastro se enfriaba ahí. El foro había sido cerrado años atrás. Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado cerca de la situación. Recordé que Esteban había mencionado a un veterinario, el tal Martínez. Bajé al apartamento 105 de nuevo. Martínez se mudó hace años, me dijo Esteban cuando le pregunté. Pero tengo su número. No sé si todavía funciona, pero puedes intentar. Me dio un pedazo de papel con un número de teléfono escrito con tinta azul desvanecida. Subí corriendo a mi apartamento y marqué el número, esperando escuchar un tono de desconectado o un mensaje de que el número ya no existía. Para mi sorpresa, alguien contestó al tercer timbre. Hola, una voz de hombre mayor, rasposa y cansada. ¿Doctor Martínez? Mi nombre es Daniel. Vivo en el edificio San Martín, en el apartamento 301. Hubo un largo silencio. Luego, colgué esa vida hace años. No quiero hablar sobre los del 401. Interrumpí. Los Sandoval. El gato. Por favor, necesito saber qué vio. Otro silencio aún más largo. Pensé que había colgado, pero entonces escuché un suspiro profundo. ¿Ya te preguntaron?, dijo finalmente. Sí, todos los días, a veces varias veces al día. ¿Y has visto algo? Sombras, admití. Formas que parecen gatos, docenas de ellas. Entonces ya es demasiado tarde para ti, dijo, su voz cargada de resignación. Ya estás en el ciclo. ¿Qué ciclo? ¿De qué está hablando? Hace 15 años, los Sandoval me llamaron porque su gato estaba actuando de manera extraña después de la caída. Comenzó. Cuando llegué al apartamento, el animal estaba sentado en medio de la sala. No se movía, solo. Miraba. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas, sin iris, solo negro. ¿Y los Sandoval no lo notaron? Esa es la cosa, continuó Martínez. Ellos lo veían normal. Me decían que yo estaba loco, que era el mismo gato de siempre, pero no lo era. Su pelaje se movía incorrectamente, como si hubiera algo debajo de él tratando de imitar la forma de un gato, y no respiraba. Estuve ahí durante 20 minutos observándolo, y ese animal nunca respiró ni una sola vez. Sentí que mi estómago se revolvía. ¿Qué era? No lo sé, admitió. Y honestamente, no quiero saberlo. Lo que sí sé es que esa cosa se quedó en el apartamento durante meses. Los Sandoval comenzaron a cambiar. Se volvieron obsesivos, paranoicos. Decían que el gato seguía escapándose, aunque yo podía verlo claramente dentro del apartamento cada vez que pasaba por ahí. Comenzaron a preguntarle a todos si lo habían visto. ¿Y luego? Luego el gato desapareció. Simplemente se fue. Pero los Sandoval nunca lo aceptaron. Siguen buscándolo. Y aquí está lo que necesitas entender. Ese gato, o lo que sea que regresó pretendiendo ser el gato, dejó algo atrás. Una especie de eco. Una presencia que se reproduce, que se multiplica. Cada vez que alguien dice que lo ha visto, le dan más poder. Le permiten volverse más real. Les dije que lo había visto, susurré. El horror de mi error finalmente comprendiéndome completamente. Entonces Dios te ayude, muchacho, dijo Martínez, porque yo no puedo. Tiene que haber algo que pueda hacer. Tiene que haber una forma de detener esto. Solo hay una forma, respondió, su voz apenas un murmullo. Tienes que hacer que los Sandoval acepten la verdad. Tienen que admitir que lo que regresó no era su gato. Tienen que dejarlo ir. ¿Cómo se supone que haga eso? No lo sé. Muchos lo han intentado. Asistentes sociales, familiares, incluso un sacerdote una vez. Todos fracasaron. Los Sandoval están atrapados en un bucle de negación tan fuerte que ha distorsionado la realidad a su alrededor. Y ahora tú estás atrapado en él también. ¿Y si me mudo? Puedes intentarlo, dijo Martínez, pero no sonaba esperanzado. Algunos han logrado escapar. Otros dicen que las sombras lo siguieron. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé sentado en mi sala, tratando de procesar todo. Los Sandoval habían creado esto con su negación, con su incapacidad de aceptar que su amado gato había muerto, y de alguna manera, esa negación se había vuelto tan poderosa que había atraído algo, o había creado algo, que ahora acechaba este edificio. Esa noche a las 19:37, el timbre sonó de nuevo. Esta vez no abrí. Me quedé en mi habitación con la puerta cerrada,
tratando de ignorar el sonido persistente del timbre una y otra vez, pero luego escuché sus voces a través de la puerta. «Daniel», llamó la anciana. Su voz ya no era monótona, ahora tenía un tono casi cantarín, como si estuviera feliz. «Daniel, sabemos que estás ahí. Encontramos a Sombra», añadió el anciano. «Está aquí con nosotros. ¿No quieres verlo?», preguntó ella. «Has estado buscándolo también, ¿verdad? Por eso dijiste que lo habías visto». Me presioné contra la pared más alejada de la puerta, mi corazón latiendo desenfrenadamente. «Está justo aquí en el pasillo», continuó el anciano. «Puedes escucharlo, ¿verdad?». Y entonces lo escuché, un maullido. Pero no era el maullido de un gato normal. Era demasiado grave, demasiado largo, como si se hubiera ralentizado en una grabación. El sonido me hizo temblar hasta los huesos. «Solo abre la puerta, Daniel», susurró la anciana. «Déjanos entrar. Queremos mostrarte a Sombra. Queremos que conozcas a nuestro hermoso gato negro». «Vete», grité, mi voz quebrándose. «Déjame en paz». El maullido se repitió, más fuerte esta vez, y luego escuché el sonido inconfundible de arañazos en mi puerta. No eran arañazos suaves como los de un gato doméstico. Eran profundos, violentos, como si algo con garras del tamaño de cuchillos estuviera tratando de abrirse camino. La madera de mi puerta comenzó a astillarse. Podía ver las marcas formándose, largos surcos que se hundían centímetros en la madera sólida. Ese apartamento no ofrecería protección por mucho tiempo. Llamé al 911, frenético. «Hay alguien tratando de entrar a mi apartamento», grité al operador. «Necesito ayuda ahora». «Cálmese, señor. ¿Cuál es su dirección?». Les di la dirección, el número de apartamento, todo. Me prometieron que enviarían una unidad de inmediato. 20 minutos, dijeron. Solo aguanta 20 minutos. Pero los arañazos no se detuvieron. Si acaso, se intensificaron. La puerta estaba comenzando a ceder. Podía ver luz del pasillo filtrándose a través de algunas de las grietas más profundas. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, se detuvo. Silencio total. Me quedé en mi habitación, demasiado aterrorizado para moverme. Pasaron los minutos. 5, 10, 15. Cuando la policía finalmente llegó, salí de mi habitación y abrí la puerta destrozada. 2 oficiales estaban en el pasillo, mirando con confusión la puerta dañada. «Señor, ¿qué sucedió aquí?», preguntó uno de ellos, una mujer joven con expresión seria. «Los vecinos», comencé, señalando hacia arriba. «Los del 401, ellos, los ancianos», interrumpió el otro oficial, un hombre de mediana edad. «¿Los Sandoval?». «Sí, estaban aquí, tratando de entrar. Hay un gato, o algo que se hace pasar por un gato, y...». Los oficiales intercambiaron miradas. «Señor, ¿ha estado bebiendo esta noche?». «No, miren la puerta. ¿Creen que hice esto yo mismo?». La oficial examinó los arañazos. «Estos son inusuales», admitió. «Vamos a subir y hablar con los Sandoval». Subí con ellos, manteniéndome atrás mientras llamaban a la puerta del 401. No hubo respuesta. Llamaron de nuevo, más fuerte. Nada. «Señores Sandoval», llamó el oficial masculino. «Somos de la policía. Necesitamos hablar con ustedes». Silencio. El oficial probó la manija. Para mi sorpresa, la puerta se abrió. No estaba cerrada con llave. «Vamos a entrar», anunció, empujando la puerta lentamente. «Hola, ¿hay alguien en casa?». Lo seguí, aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera. El apartamento estaba oscuro, iluminado solo por la luz del pasillo que se filtraba desde atrás nuestro. El oficial masculino encontró el interruptor de luz y lo encendió. Lo que vi me quitó el aliento. El apartamento estaba congelado en el tiempo. Los muebles eran de los años 2000. El papel tapiz estaba amarillento. Había periódicos apilados en las esquinas con fechas de 2010. Pero lo más perturbador eran las paredes. Cada centímetro de cada pared estaba cubierto de arañazos, profundos surcos que se entrecruzaban en patrones caóticos. Algunas partes del yeso habían sido completamente destruidas, revelando las vigas de madera debajo. «Dios mío», susurró la oficial. Pero no había señal de los Sandoval, ni de ningún gato. Caminamos a través del apartamento. La cocina estaba llena de latas de comida para gatos sin abrir, docenas de ellas, todas cubiertas de polvo. El baño tenía una caja de arena que claramente no había sido usada en años.
Y en el dormitorio, encontramos algo que me hizo retroceder hacia la puerta. Las paredes del dormitorio estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, todas del mismo gato negro, Sombra. Pero había algo extraño en las fotos. En las más antiguas el gato se veía normal, saludable, pero a medida que las fechas avanzaban, el gato en las fotos comenzaba a verse diferente. Sus proporciones estaban ligeramente incorrectas, sus ojos eran demasiado grandes, su postura era antinatural, y en las últimas fotos, las que tenían fechas de 2010 en adelante, el gato ya no se veía como un gato en absoluto. Era algo que tenía una forma vagamente felina, pero que claramente no era de este mundo. ¿Dónde están los propietarios?, preguntó el oficial masculino por su radio. Necesitamos hacer un bienestar en el 401 de San Martín. La respuesta llegó después de unos minutos de espera. Los registros muestran que Carlos y María Sandoval fueron declarados desaparecidos hace 5 años. El apartamento fue investigado en ese momento, pero no se encontró evidencia de juego sucio. El caso sigue abierto pero inactivo. Los 3 nos quedamos en silencio, procesando esta información. Pero yo los vi, dije finalmente, esta noche, en mi puerta. Los he visto todos los días durante semanas. Los oficiales me miraron con expresión que mezclaba escepticismo y preocupación. Señor, comenzó la oficial con voz suave, como si le hablara a alguien en crisis. Creo que debería considerar hablar con alguien, un profesional. Este edificio claramente tiene una historia que lo está afectando. No estoy loco, insistí. Pregúntenles a los otros residentes. Todos los han visto. Todos saben sobre el gato. El oficial masculino suspiró. Vamos a tomar su declaración y hacer un reporte sobre el daño a su puerta. Mientras tanto, le sugiero que se quede con amigos o familiares esta noche. No había nada más que pudiera hacer. Los acompañé de vuelta a mi apartamento. Di mi declaración y los vi marcharse con expresiones que claramente indicaban que pensaban que estaba teniendo algún tipo de crisis mental. Tan pronto como se fueron, bajé al apartamento 105. Esteban abrió la puerta en pijama, obviamente despertado por la conmoción. ¿Qué pasó?, preguntó viendo mi expresión. Los Sandoval, dije. La policía dice que desaparecieron hace 5 años. Esteban palideció. Ah, así que finalmente te diste cuenta. ¿Lo sabías? ¿Sabías que están muertos? No muertos, me corrigió. Desaparecidos. Hay una diferencia. Nadie sabe qué les pasó. Una mañana simplemente no estaban. La puerta de su apartamento estaba abierta. Todas sus pertenencias seguían ahí, pero ellos se habían ido. Entonces, ¿qué diablos he estado viendo? ¿Quién ha estado tocando mi puerta? Esteban me miró con esa expresión de lástima que estaba empezando a odiar. Hechos, residuos, lo que sea que hayan dejado atrás cuando desaparecieron. Este edificio está enfermo, Daniel. Algo en el apartamento 401 está podrido, y la infección se está extendiendo. ¿Por qué no cierra el edificio? ¿Por qué siguen alquilando el apartamento debajo de ellos? ¿Y hacer qué?, preguntó Esteban. ¿Admitir que hay algo paranormal aquí? ¿Perder el valor de todas las propiedades? El señor Romero sabe que hay algo raro. Todos lo sabemos. Pero mientras la gente siga pagando el alquiler y no haya muertes reales. ¿Muertes reales?, repetí. ¿Ha habido muertes irreales? Esteban no respondió a eso. Simplemente me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Múdate, muchacho, lo antes posible. Este no es un lugar para gente joven con toda su vida por delante». Regresé a mi apartamento y empaqué una maleta. Llamé a un amigo que vivía al otro lado de la ciudad y le pedí si podía quedarme unos días. No le di detalles. Solo le dije que había problemas con mi apartamento. Mientras empacaba, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. ¿Daniel? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Laura. Viví en el 301 hace 2 años. Patricia, del 201, me dio tu número. Dijo que estabas teniendo problemas con ellos. Mi corazón se aceleró. Los Sandoval, el gato. Sí, su voz tembló. Yo cometí el mismo error que tú. Les dije que había visto al gato. Pensé que me dejarían en paz si lo hacía. Pero fue peor, mucho peor. ¿Qué pasó? Comenzaron a aparecer en todas partes, continuó. No solo en mi puerta. Los veía en la calle, en el supermercado, en mi trabajo.
siempre preguntando lo mismo. Y el gato, los gatos, me seguían. Los veía reflejados en ventanas, en charcos, en pantallas de teléfonos, multiplicándose. ¿Cómo lo detuviste? Hubo una pausa larga. No lo detuve, solo. Dejé de verlos eventualmente. Me mudé del edificio, cambié mi número, evité esa parte de la ciudad completamente. Después de 6 meses, las apariciones se hicieron menos frecuentes. Después de 1 año, se detuvieron. Pero Daniel, ¿qué? Todavía lo siento a veces. Todavía sueño con ellos. Y a veces, en las noches más oscuras, escucho arañazos en mis paredes. No estoy segura de que realmente te deje ir. Creo que solo se aburre y se concentra en la siguiente persona. Colgó antes de que pudiera responder. Colgó antes de que pudiera responder. Terminé de empacar y salí del apartamento esa misma noche. No le dije al señor Romero que me iba. No dejé una nota. Simplemente tomé lo esencial y me fui. Durante las primeras semanas en el apartamento de mi amigo, dormí con las luces encendidas. Cada sonido me hacía saltar. Cada sombra parecía moverse. Pero los días pasaron y las apariciones de los Sandoval se detuvieron. No vi a los ancianos. No vi al gato. Lentamente, comencé a creer que tal vez, solo tal vez, había escapado. Después de 2 meses, encontré un nuevo apartamento en un edificio moderno del otro lado de la ciudad. 10º piso, mucha luz, vecinos ruidosos y normales. Era perfecto. Comencé a recuperar mi rutina. El trabajo volvió a fluir. Empecé a dormir mejor. 3 meses después de haberme mudado del edificio San Martín, recibí un correo electrónico del señor Romero. El asunto decía, urgente, apartamento 301. El correo era breve. Daniel, sé que te fuiste sin aviso, pero necesito que sepas algo. Encontramos tu apartamento completamente destrozado. Las paredes están cubiertas de los mismos arañazos que encontraron en el 401. Y hay algo más. Encontramos fotografías, cientos de ellas, de ti. Todas tomadas desde ángulos que sugieren que fueron tomadas desde dentro de tu apartamento mientras dormías. Creo que deberías saberlo. Romero. Mis manos temblaban mientras leía el correo. Había vivido con eso en mi apartamento. Había dormido mientras esa cosa me fotografiaba. La idea me revolvió el estómago. Bloqueé el número del señor Romero. Bloqueé su correo. Traté de olvidar todo sobre el edificio San Martín. Los meses pasaron. 4, 5, 6 meses desde que me había mudado. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Comencé a salir con alguien. La vida parecía estar volviendo a la normalidad. Y entonces, una noche, exactamente 6 meses después de haber dejado el edificio San Martín, mi teléfono sonó a las 19:37. Era un número que no reconocía. Contesté sin pensar. ¿Hola? Silencio. Luego una voz que reconocí inmediatamente. Daniel. Era el anciano. Su voz era la misma. Ese tono monótono y sin vida. Todavía estamos buscando a Sombra. Continuó. ¿Lo has visto? Colgué inmediatamente, mi corazón latiendo salvajemente. Bloqueé el número. Pero 10 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Número diferente. Lo ignoré. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Números diferentes cada vez. Finalmente apagué mi teléfono y me fui a la cama, tratando de convencerme de que era solo una broma cruel. Pero a medianoche, me desperté con un sonido familiar. Arañazos. En mis paredes. Me levanté de la cama, el terror frío recorriendo mis venas. Estaba en el 10º piso. No había apartamento arriba, pero los arañazos eran inconfundibles. Ese mismo patrón que había escuchado en el edificio San Martín. Encendí todas las luces de mi apartamento. Revisé cada habitación. Nada, nadie. Pero los arañazos continuaron, moviéndose de pared en pared, siguiéndome mientras caminaba. Y entonces lo vi. En el reflejo de la ventana de mi sala, no la sombra de un gato, los Sandoval estaban parados detrás de mí, mirándome con esas sonrisas horribles. Pero cuando me giré, no había nadie. Volví a mirar la ventana. Todavía estaban ahí en el reflejo. La anciana levantó lentamente su mano y señaló hacia mis pies. Bajé la mirada. Un gato negro estaba sentado entre mis piernas, mirándome con esos ojos completamente negros y sin vida. No lo había visto entrar, no lo había escuchado, simplemente estaba ahí. Encontraste a Sombra.
susurraron los Sandoval al unísono, sus voces viniendo del reflejo en la ventana. Siempre supimos que lo harías. El gato comenzó a crecer, su cuerpo se expandía, sus proporciones cambiaban, volviéndose más largas, más incorrectas. Sus patas se multiplicaron, 2 se convirtieron en 4, 4 en 6, 6 en 8. Su pelaje se movía como si tuviera vida propia, ondulando en patrones que me mareaban. Retrocedí hasta la puerta de mi apartamento, sin poder apartar la mirada de esa cosa que ya no era un gato. Abrí la puerta y corrí hacia el pasillo. Detrás de mí, escuché ese maullido distorsionado y ralentizado. Corrí hacia las escaleras, bajando 2 escalones a la vez. Podía escuchar algo detrás de mí, algo grande moviéndose más rápido de lo que cualquier animal debería poder moverse. El sonido de múltiples patas golpeando contra el suelo, demasiadas patas. Llegué al lobby del edificio y salí a la calle. Era pasada la medianoche. Las calles estaban mayormente vacías. Seguí corriendo hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron continuar. Finalmente me detuve en un parque, doblándome sobre mis rodillas, jadeando. Cuando recuperé el aliento y miré hacia atrás, no había nada siguiéndome. La calle estaba vacía, silenciosa, pero cuando miré hacia el edificio del que acababa de escapar, pude ver 2 figuras en la ventana de mi apartamento del 10º piso, los Sandoval, observándome, y entre ellos, una sombra negra más grande que cualquier gato, sus múltiples ojos brillando en la oscuridad. Esa noche dormí en un hotel, y la siguiente, y la siguiente. No podía volver a mi apartamento. Cada vez que intentaba acercarme al edificio, veía sombras felinas en las esquinas, escuchaba ese maullido distorsionado en el viento. Después de una semana, le pedí a un amigo que fuera a mi apartamento con la policía para recuperar mis cosas. Me reportó que el apartamento estaba vacío y completamente normal. No había arañazos en las paredes. No había señal de que algo inusual hubiera ocurrido. Empacó mis pertenencias esenciales y me las trajo. Me mudé de nuevo, esta vez a un suburbio fuera de la ciudad. Una casa pequeña, de una sola planta, lejos de cualquier edificio de apartamentos. Cambié mi número de teléfono. Borré todas mis cuentas de redes sociales y creé nuevas con nombres falsos. Traté de desaparecer y funcionó. Durante meses no tuve ningún incidente, sin llamadas, sin visitas, sin sombras. Comencé a creer que finalmente había encontrado paz. Pero entonces, una tarde mientras trabajaba en mi computadora, recibí un correo electrónico. El remitente era ssandovalgmail.com. El asunto decía, lo encontramos. No había texto en el correo, solo un archivo adjunto, una fotografía. Con manos temblorosas, abrí la imagen. Era una foto de mi nueva casa, tomada desde el exterior, a través de mi ventana de la sala. En la foto, yo estaba sentado en mi escritorio, exactamente donde estaba en ese momento, y en la esquina de la foto, apenas visible en las sombras detrás de mí, había una forma negra. No era exactamente un gato, era más grande, con demasiadas extremidades, y me estaba mirando. Me giré bruscamente para mirar detrás de mí. No había nada ahí, pero cuando volví a mirar la pantalla de mi computadora, había un nuevo correo, recién llegado, hace menos de un segundo. Sombra ha estado contigo todo este tiempo. Desde ese día, he aprendido a vivir con esto. He aceptado que no importa a dónde vaya, no importa cuántas veces me mude, los Sandoval y su gato siempre me encontrarán. Son parte de mi vida ahora, una sombra constante que nunca me abandona. A veces paso semanas sin verlos, otras veces los veo todos los días, reflejados en espejos, en ventanas, en pantallas de teléfonos, siempre con la misma pregunta: ¿has visto a nuestro gato negro? He aprendido a simplemente a sentir ahora, a decir que sí, que lo veo, porque la verdad es que siempre está ahí, justo en el borde de mi visión, ese gato que no es un gato, esa cosa que vino de algún lugar equivocado y que nunca debió regresar. Los otros residentes del edificio San Martín tienen suerte, supongo. Los Sandoval solo los visitan ocasionalmente, pero yo cometí el error de decir que lo había visto. Les di entrada a mi vida, y ahora me he convertido en parte de su búsqueda eterna. El apartamento 301 fue alquilado de nuevo, por supuesto. El señor Romero encontró a un nuevo inquilino,
probablemente sin mencionar nada sobre lo que pasó antes. Y sé, con absoluta certeza, que eventualmente ese pobre desgraciado recibirá una visita de una pareja de ancianos preguntando sobre un gato negro. Hace 2 semanas, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Hola, mi nombre es Marco. Acabo de mudarme al apartamento 301 en el edificio San Martín. Encontré tu información en algunos documentos que dejaste. ¿Sabías que hay una pareja de ancianos que vive arriba? Vinieron a preguntar sobre un gato perdido. ¿Sabes algo sobre eso? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Podría advertirle, podría decirle todo lo que sé, pero ¿de qué serviría? Si le digo la verdad, no me creerá. Nadie me creyó a mí cuando traté de advertirles. Y hay una parte oscura de mí, una parte que ha crecido en estos meses de terror, que piensa, tal vez, si hay alguien más en el edificio para que los Sandoval persigan, tal vez me dejarán en paz. Tal vez Sombra encontrará un nuevo juguete y se olvidará de mí, pero no puedo hacer eso. No puedo condenar a otro a esto. Así que respondí, sal de ahí, sal ahora. No importa lo que veas, no importa lo que te pregunten. Nunca admitas que has visto al gato, y si ya lo hiciste, Dios te ayude porque nadie más puede hacerlo. Envié el mensaje y bloqueé el número. No quiero saber qué le sucederá a Marco. No quiero sentirme responsable cuando inevitablemente caiga en la misma trampa que yo. Anoche, a las 3:33 am, me desperté con un peso en mi pecho. Abrí los ojos y ahí estaba, sentado sobre mí, un gato negro con ojos vacíos y negros. Pero no era solo uno. Cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, vi que mi habitación estaba llena de ellos. Docenas de gatos negros idénticos, todos sentados perfectamente inmóviles, todos mirándome. Y en la puerta, las siluetas de los Sandoval, observando con esas sonrisas horribles. Todos encontraron a Sombra, susurraron, ahora eres parte de nosotros. No me moví, no grité, solo cerré los ojos y esperé a que pasara. Y eventualmente, como siempre, lo hizo. Cuando volví a abrir los ojos, estaba solo en mi habitación, pero sé que volverán, siempre vuelven. Este es mi consejo para cualquiera que alguna vez se encuentre con una pareja de ancianos preguntando por un gato negro. Di que no, siempre di que no. No importa cuántas veces pregunten, no importa cuán insistentes sean, porque una vez que admites que lo has visto, una vez que les das esa entrada, se vuelven parte de tu realidad de una manera que no puedes deshacer. Y si ya cometiste ese error, como yo lo hice, entonces prepárate. Prepárate para una vida de sombras en las esquinas, de llamadas a las 19:37, de arañazos en las paredes a medianoche. Prepárate para ver a los Sandoval en reflejos donde no deberían estar. Prepárate para sentir el peso de algo que no es un gato observándote mientras duermes. Porque Sombra nunca se perdió realmente. Sombra murió hace 15 años, y lo que regresó en su lugar fue algo mucho peor. Y ahora, ese algo tiene mi olor. Me ha marcado, y no importa cuán lejos corra, no importa dónde me esconda. Sombra siempre sabe dónde estoy. Mientras escribo esto, son las 19:35. En 2 minutos, mi timbre sonará, o mi teléfono, o escucharé un golpe en mi ventana. Y cuando mire, los veré, los Sandoval con su pregunta eterna, y detrás de ellos, esa sombra negra con demasiadas patas y ojos que miran directo a tu alma. ¿Has visto a nuestro gato negro? La respuesta, para mí, siempre será sí, porque ahora lo veo en todas partes, en cada sombra, en cada rincón oscuro, en cada reflejo. Sombra se ha convertido en parte permanente de mi mundo. Y si alguna vez te encuentras en un edificio antiguo, y una pareja de ancianos toca tu puerta preguntando por su mascota perdida, recuerda mi historia, recuerda lo que me pasó, y por favor, di que no. Son las 19:37. Mi teléfono acaba de sonar. Sé quién es antes de mirar la pantalla. Algunos de ustedes pensarán que estoy loco, que esto es solo estrés, ansiedad, una mente quebrándose bajo presión. Ojalá tuvieran razón. Ojalá esto fuera solo en mi cabeza. Pero anoche, al revisar las fotos en mi teléfono, encontré docenas de imágenes que no tomé. Todas son de mí, durmiendo, comiendo, trabajando, tomadas desde ángulos imposibles, como si el fotógrafo estuviera en el techo o flotando en el aire. Y en cada foto, si miras con suficiente atención,
Puedes ver algo en las sombras, algo negro, algo con demasiadas extremidades, algo que te está observando ahora mismo mientras lees esto. ¿Escuchas eso? Es un arañazo suave en la pared detrás de ti, o tal vez es solo tu imaginación, tal vez, o tal vez Sombra está expandiendo su territorio, buscando nuevas personas para atormentar. Después de todo, los Sandoval preguntaron si habías visto a su gato negro, y ahora que has leído mi historia, ahora que sabes que existe, ¿no acabas de verlo tú también? Justo ahí, en la esquina de tu visión. Rápido, negro, imposible. O tal vez no, tal vez todavía estás a salvo, por ahora, pero si alguna vez, en algún lugar, dos ancianos tocan tu puerta con una pregunta sobre un gato perdido, ya sabes qué responder, y reza para que tu respuesta sea suficiente para mantenerlos alejados, porque para mí, ya es demasiado tarde. Sombra me encontró, y creo que nunca me dejará ir.